5 de los lugares más espeluznantes del planeta. Existen lugares en el mundo donde la oscuridad parece haberse asentado para siempre. Sitios donde el tiempo se detuvo, dejando tras de sí un rastro de misterio, sufrimiento y terror. Desde bosques que susurran nombres en la noche hasta hospitales donde las sombras aún deambulan por los pasillos abandonados. Hoy exploraremos 5 de los lugares más espeluznantes del planeta. 1. Isla de las Muñecas, México. Oculta entre los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, existe un lugar donde el tiempo parece detenido, un rincón en el que cientos de ojos vacíos observan en silencio. La Isla de las Muñecas no es un sitio común, es un altar macabro de figuras mutiladas, colgadas de árboles, flotando en el agua y escondidas entre la vegetación. Pero ¿qué hay detrás de esta escalofriante tradición? Prepárate para descubrir la perturbadora historia que ha convertido a este lugar en una de las leyendas más espeluznantes de México. La historia comienza en la década de 1950 con un hombre llamado Julián Santana Barrera, quien decidió apartarse del mundo y vivir solo en una pequeña isla dentro de los canales de Xochimilco. Pero su soledad fue interrumpida por un hecho perturbador. Según la leyenda, Julián encontró el cuerpo sin vida de una niña flotando en el agua, y junto a ella, una muñeca. Creyendo que el espíritu de la niña había quedado atrapado en la isla, Julián colgó la muñeca en un árbol como una ofrenda, pero pronto sintió que no era suficiente. Con el tiempo, comenzó a recolectar muñecas de la basura y a intercambiarlas por comida, colgándolas en cada rincón de la isla para protegerse de lo que él consideraba una presencia sobrenatural. Los pobladores cercanos comenzaron a notar el extraño comportamiento de Julián. Decía que las muñecas le susurraban por la noche, que sus ojos se movían y que la presencia de la niña era cada vez más fuerte. Pero lo más aterrador sucedió en el año 2001, cuando Julián fue encontrado muerto, flotando en el mismo lugar donde, según él, había encontrado a la niña décadas atrás. Desde entonces, muchas personas que visitan la isla han afirmado sentir una presencia extraña, ver sombras moverse entre los árboles o escuchar risas espectrales. Algunos aseguran que las muñecas cambian de posición y otros creen que los espíritus atrapados en ellas buscan comunicarse con los vivos. ¿Es solo una leyenda? Algunos expertos sugieren que Julián pudo haber sufrido de psicosis o paranoia debido a su aislamiento. Otros creen que la energía de la isla realmente es distinta y que algo oscuro permanece en ese lugar, esperando a su próxima víctima. La Isla de las Muñecas sigue allí, sumida en el misterio. Si decides visitarla, recuerda, no estás solo. Alguien o algo podría estar observándote desde la oscuridad. Número 2. Aokigahara, el bosque maldito de Japón. En la base del majestuoso monte Fuji existe un bosque tan denso y silencioso que el mundo lo conoce como el Mar de Árboles. Pero bajo su belleza natural se esconde un oscuro pasado. Bienvenidos a Aokigahara, el bosque maldito de Japón, un lugar donde la desesperación y lo paranormal se entrelazan en una historia aterradora. Aokigahara no es un bosque cualquiera. En la antigüedad se dice que era utilizado para la práctica del ubasute, una antigua y cruel tradición en la que ancianos y enfermos eran abandonados para morir. Desde entonces, la leyenda cuenta que sus almas quedaron atrapadas entre los árboles, convertidas en yurei, espíritus vengativos según el folclore japonés. Hoy, Aokigahara es tristemente famoso por ser uno de los lugares con más suicidios en el mundo. Desde la publicación del libro Nami no To en 1958, que relataba la historia de una mujer que se quitó la vida en este bosque, muchas personas han elegido este lugar para su último aliento.
Patrullas de rescate recorren constantemente los senderos para intentar salvar vidas, mientras carteles con mensajes de esperanza buscan disuadir a quienes entran con intenciones oscuras. El silencio de Aokigahara es sobrecogedor. Algunos dicen que han escuchado lamentos en la brisa, otros afirman ver sombras entre los árboles. Hay quienes aseguran que las almas en pena intentan desorientar a los visitantes, atrayéndolos más y más al interior del bosque, hasta que nunca encuentran la salida. Incluso la ciencia ha intentado explicar algunos de estos fenómenos. El suelo volcánico de Aokigahara está cargado de hierro, lo que podría causar fallos en las brújulas, dejando a los viajeros completamente perdidos en un mar de árboles sin fin. Testimonios de visitantes. Cuando entré al bosque, sentí una sensación de pesadez en el aire, como si algo me estuviera observando. Nos perdimos a pesar de seguir el camino marcado. Mi brújula dejó de funcionar y escuchamos voces susurrando nuestros nombres. Encontramos una tienda de campaña abandonada, con objetos personales adentro, pero no había rastro de su dueño. Aokigahara sigue allí, envuelto en misterio y tragedia. Si alguna vez decides visitarlo, recuerda, no estás solo. Entre las sombras del bosque, alguien podría estar observándote. Número 3. Hospital Psiquiátrico de Waverly Hills, el Hospital de los Muertos. En lo alto de una colina en Louisville, Kentucky, se alza un edificio imponente. Sus pasillos han sido testigos del sufrimiento, la desesperación y la muerte. Bienvenidos a Waverly Hills, uno de los hospitales más embrujados del mundo, donde las sombras del pasado aún recorren sus oscuros corredores. Construido en 1910, el sanatorio de Waverly Hills fue un refugio para pacientes con tuberculosis, una enfermedad que en esa época no tenía cura. En su apogeo albergó hasta 400 enfermos, pero con el tiempo las condiciones se volvieron inhumanas. Se estima que más de 60,000 personas murieron aquí, víctimas de la enfermedad y de tratamientos crueles, como la neumotórax artificial y las lobotomías experimentales. Para evitar que la creciente cantidad de cadáveres desmoralizara a los pacientes vivos, se construyó un túnel subterráneo por donde se transportaban los cuerpos en secreto. Este pasadizo, conocido como el Túnel de la Muerte, se convirtió en un corredor de almas atrapadas entre este mundo y el más allá. En 1961, el hospital cerró sus puertas debido a la disminución de casos de tuberculosis. Un año después, reabrió como asilo psiquiátrico, donde se reportaron abusos y tratamientos inhumanos a los pacientes. Finalmente, Waverly Hills cerró en 1982, dejando tras de sí un legado de dolor y oscuridad. Desde su abandono, múltiples visitantes han reportado avistamientos y encuentros inexplicables. Se dice que el espíritu de una enfermera aún vaga por la habitación 502, donde supuestamente se quitó la vida. Otros han visto figuras sombrías moviéndose en los pasillos y han escuchado gritos provenientes de habitaciones vacías. Testimonios de visitantes. Testigo 1. Estábamos en el segundo piso cuando escuchamos pasos detrás de nosotros, pero no había nadie allí. Testigo 2. Una sombra alta se movió frente a nosotros. Pensamos que era otra persona, pero desapareció en la oscuridad. Testigo 3. Escuché una voz infantil susurrando mi nombre. No había niños en el edificio. Waverly Hills sigue en pie, con sus historias de horror impregnadas en cada rincón. Si alguna vez decides explorarlo, ten cuidado. Podrías no estar solo. Quizá algo o alguien aún habita en sus pasillos, esperando ser escuchado. Número 4. Poveglia, la isla maldita de Italia. En la laguna de Venecia, oculta entre la neblina, se encuentra una isla que pocos se atreven a pisar. Un lugar donde miles de almas encontraron su fin.
donde la muerte y la desesperación dejaron una huella imborrable. Bienvenidos a Poveglia, la isla maldita de Italia, un rincón prohibido donde los lamentos del pasado aún resuenan en la brisa. Desde el siglo V, Poveglia fue un refugio para quienes huían de las invasiones bárbaras. Sin embargo, su destino cambió radicalmente cuando, en el siglo XIV, la peste negra azotó Europa. La isla se convirtió en una fosa común para los infectados, un lugar donde eran enviados a morir. Se dice que más de 160.000 cuerpos fueron quemados en enormes piras y hasta el día de hoy, el suelo de la isla aún contiene sus cenizas. En 1922, Poveglia se convirtió en el hogar de un hospital psiquiátrico. Sus pacientes hablaban de voces y sombras, pero sus relatos eran ignorados. El director del hospital, un médico sin escrúpulos, realizaba lobotomías y experimentos crueles. Según cuentan, atormentado por sus propios demonios, terminó lanzándose desde el campanario, dejando su espíritu atrapado en la isla. Desde el cierre del hospital en 1968, la isla quedó desierta, pero no vacía. Visitantes y pescadores han reportado gritos en la noche, sombras moviéndose entre las ruinas y una sensación de ser observados. Se dice que las almas de los enfermos y de las víctimas de la peste aún deambulan, atrapadas entre este mundo y el siguiente. Testimonios de visitantes. Testigo 1. Cuando llegamos a la isla, sentí un peso en el pecho. No sé explicarlo, pero era como si algo me oprimiera. Testigo 2. Escuché susurros en mi oído, pero cuando me giré, no había nadie. Testigo 3. Vimos una sombra moverse dentro del hospital en ruinas. No era posible que alguien estuviera allí, pero lo vimos claramente. Poveglia sigue en pie, olvidada por el mundo, pero recordada por aquellos que han sentido su energía oscura. Dicen que quien pone un pie en la isla nunca vuelve a ser el mismo. ¿Te atreverías a visitarla? Número 5. Castillo de Edimburgo, Escocia. Con más de 900 años de historia, este castillo es uno de los sitios más embrujados de Escocia. Se habla de apariciones de prisioneros torturados, un gaitero fantasma y un perro espectral que vaga por los cementerios cercanos. Los visitantes han reportado escalofríos repentinos y la sensación de ser observados. Construido en el siglo XII, el castillo de Edimburgo ha sido escenario de innumerables batallas y ejecuciones. Durante siglos, sus mazmorras han albergado prisioneros de guerra, traidores y criminales, sometidos a las más crueles torturas antes de su muerte. Se dice que sus paredes están impregnadas de sufrimiento y que aquellos que murieron aquí nunca se fueron. El gaitero fantasma y el tamborilero sin cabeza. Uno de los relatos más espeluznantes es el del gaitero fantasma. Hace siglos se le pidió a un joven gaitero que explorara un pasaje subterráneo secreto. Se adentró en la oscuridad tocando su gaita, pero de repente la música se detuvo y nunca más se le volvió a ver. Desde entonces, los visitantes y guardias del castillo han escuchado su melodía proveniente del subsuelo como un lamento eterno de un alma atrapada. Otro espectro temido es el tamborilero sin cabeza, un espíritu que aparece cuando el castillo está en peligro. La primera vez que fue visto fue en el siglo XVII, tocando su tambor en las murallas. Pero cuando se acercaron a él, descubrieron que no tenía cabeza. Desde entonces, pocos han tenido la mala suerte de verlo, pues su aparición es un mal presagio. La Dama de Blanco y la prisión de almas. En las profundidades del castillo hay historias de apariciones espectrales que deambulan por los pasillos. Una de ellas es la Dama de Blanco, una figura fantasmal que muchos han visto caminar lentamente entre las sombras. Algunos creen que fue una prisionera o una noble asesinada en el castillo, condenada a vagar eternamente. Pero no está sola.
En las antiguas mazmorras del castillo, donde se encerraban prisioneros en condiciones inhumanas, los visitantes han sentido frío extremo, han sido empujados por manos invisibles y han escuchado voces murmurando en la oscuridad. ¿Son las almas de aquellos que murieron aquí o algo aún más siniestro? Experimentos paranormales en el castillo. No son solo leyendas. Científicos y expertos en lo paranormal han visitado el castillo con equipos modernos y han registrado fenómenos inexplicables. Cambios bruscos de temperatura, sombras que se mueven sin explicación y grabaciones de voces espectrales. Algunos investigadores incluso han sentido cómo una presencia invisible los tocaba, como si algo del más allá tratara de comunicarse. El castillo de Edimburgo es más que una atracción turística. Es un portal a un pasado oscuro, donde las almas de los muertos siguen vagando. ¿Te atreverías a visitarlo y caminar por sus pasillos en la oscuridad?